solución del problema. Es decir, déjenme abrir rápidamente el documento para que lo puedan ustedes ver y les explique de esta tarea les comento que esta tarea pues es para el día sábado, le vamos a dejar para el día viernes, pero siento que es muy apresurado, entonces dimos un día más, que es el día sábado, cuando tienen todo el día para entregar como última fecha, el día sábado, y de esta manera poderlo entregar, poderlo tener ya listo. Entonces, déjenme revisar si ya está abierto el documento. Bien, ya lo abrió. Ya lo abrió y vamos a compartir pantalla. Fíjense muy bien lo que tienen que hacer para de una vez aclarar la situación de esta tarea. Aquí está. Aquí tenemos una viga que está recibiendo una serie de cargas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, ya saben, no incluye toda la viga, sino nada más una recta, observen, nada más van a dibujar una recta con las dos fuerzas que van de arriba hacia abajo, ¿sale? Estas dos fuerzas, así que hay 1 kilonewton, aquí hay 3 kilonewton, no hay que hacer ningún cálculo, de hecho, para ninguno de los 3 esquemas hay que realizar algún cálculo, ¿sale? Entonces dibuja la viga, una línea, las dos fuerzas, esta de 3 kilonewton, esta de 1 kilonewton hacia abajo. Entonces quedamos que cada fuerza que vaya hacia abajo tendrá que haber una o más fuerzas que vayan hacia arriba. Entonces ustedes tendrán ahí que dibujar las fuerzas que van a ir precisamente hacia ese lugar, hacia arriba, para que quede quieta. Acuérdense, acción, reacción. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario, ¿no? A este diagrama de cuerpo libre de esa parte, del problema 1. En el caso del problema 2, tenemos aquí este arreglo, tenemos dos barras, seguramente a compresión están cargando este cuerpo que tenemos aquí. En este punto, muchachos, aquí, es donde se concentran todas las fuerzas. Entonces tendremos que de este lado dibujar, del lado derecho, dibujar un plano cartesiano y ahí concentrar y distribuir todas las fuerzas de tal manera que queden totalmente equilibrados. Acuérdense que ese es el equilibrio. Fuerza de un lado, fuerza del otro, ¿verdad? De esta manera. Luego tenemos esta pelota se voló. Es una pelota que se voló. Entonces quedó atrapada aquí entre esta pared, este piso y una tabla. ¿Se encuentra aquí? Aquí quedó atrapada la pelota. Entonces, muchachos, las fuerzas se van a concentrar en la pelota. ¿Qué fuerza tenemos? Esta fuerza de la pared que va hacia la derecha, ¿verdad? ¿Qué otra fuerza? Esta otra fuerza que tenemos aquí, de esta tabla que está deteniendo. Y otra fuerza muy importante, pues es el peso de la pelota. El peso de la pelota siempre va hacia abajo. Entonces, esta pelota con esta masa M, aquí se quedó. Pero hay otra cosa. Aquí es masa, ¿verdad? Hay que ejemplificarla como peso. Le van a quitar esta M y en el diagrama de cuerpo libre que van a poner de este lado, van a poner que hacia abajo, en vez de M le van a poner W, porque hay que pasar de masa a peso. Entonces, repito, aquí tenemos una fuerza que es la de la pared, otra fuerza que es la de la tabla y otra fuerza que es el peso. Y ahí está la pelota quieta, no se va a mover, a menos que alguien externamente la quite, la mueva, ¿verdad? La saque de ese lugar porque se quedó ahí atorada y esté en equilibrio. Pero entonces, acuérdense que tenemos que dibujar todas las fuerzas necesarias para garantizar que esta pelota se encuentra quieta, se encuentra en el equilibrio. ¿Sale? Preguntas, muchachos, de la tarea. Preguntas. Este es para el día sábado. Si pueden imprimir la hoja, háganlo. Y aquí adelante hacen el diagrama de cuerpo libre. ¿Sale? Aquí en el lado derecho. Del lado izquierdo está la propuesta del ejercicio y del lado derecho incluiremos nosotros ya los vectores. Ya no va la pelotita, esta de aquí ya no va esta bolita, ya no va la barra, ya nada más van los vectores. Y aquí en este caso, en el problema número 3, sí va a ir la pelota con todas las fuerzas, de tal manera que quede quieta en reposo. Acuérdense,
Estamos en estática. Por cada fuerza a la derecha puede haber una a la izquierda o dos fuerzas a la izquierda y viceversa. Si hay una fuerza a la izquierda, puede haber dos a la derecha, de tal manera que quede equilibrado nuestro cuerpo. En este caso, la pelota. Aquí va la pelota, aquí va el punto donde se concentran todas las fuerzas y este lado va a ir la viga. Estas dos fuerzas van hacia abajo, tiene que haber dos o más fuerzas que vayan hacia arriba para que quede la viga quieta y no se mueva. ¿Sale? Profe, Sí. solamente serían su representación, o también tenemos que sacar así como en todas las ecuaciones y así. No, no, nada de eso, Jennifer. Nada más el puro dibujito con las flechitas, con los diagrama de cuerpo libre. Sí, no vayan a incluir ecuaciones, ¿no? Porque no hay muchos datos. De hecho, en el problema de la viga, la de los kilómetros, también hemos hecho problemas de ese tema. Entonces, nada más los puros dibujitos. Ustedes equilibren el cuerpo que se encuentra ahí en cada inciso, en cada número, son 3, equilíbrenlo y con eso es suficiente. Y cuando digo equilíbrenlo, me refiero a que deben ustedes de poner el equilibrio, las fuerzas que van a equilibrar el sistema y que va a garantizar la estaticidad o el equilibrio estático, de que no va a haber movimientos. Entonces, nada más, como dice ahí Jennifer, nada más las puras fuerzas. No hay que hacer ningún cálculo, ni nada, ni que el seno, ni que el coseno, ni que el ángulo, nada de eso. Simplemente poner, eso sí, con sus ángulos nada más, pero nada de ecuaciones del seno, del coseno, el peso, no, nada más. Bien los ángulos para el problema que así lo requiera, caso concreto del problema 2 y 3, con sus ángulos bien referidos al eje X o al eje Y, y que se vea que el cuerpo esté en equilibrio, está equilibrado, ¿sale? Esa es la tarea para el día sábado. Chequenlo igual, si tienen alguna duda, todavía mañana nos alcanzamos a ver y podemos disipar alguna otra duda que tenga, ¿sale? Bien. Alonso Serrano, Luis, no sé. Ok. Sí, perdón. ¿En qué nos quedamos? Díganme, por favor, ¿en qué nos quedamos? Ayer también les mandé la lectura para hoy. La lectura para hoy se refiere al tema de lo que es momento. No sé, ¿cuántos programas hicimos ayer? ¿Sí los terminamos? Revisen, por favor, si ya los Sí, terminaron. profe, ayer terminamos los problemas. Ok, entonces vamos a dirigirnos al tema de lo que es la segunda condición de equilibrio. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla para que vean a qué nos referimos con el tema de la sesión de hoy. Dice así. Momento de una fuerza. Antes de que veamos la segunda condición de equilibrio, es importante, chicos, que reconozcamos otro efecto físico que se manifiesta en los sólidos, ¿verdad? Y que nos va a dar garantía también de que un cuerpo o se mueva o permanezca en equilibrio. Dice, momento. La tendencia a girar de un cuerpo que está pivoteado en un punto. Se le aplica una fuerza en otro punto distante. Abajo dice, también se le conoce como torque o torca. Se dice que es el producto de la fuerza por el brazo de palanca actuando perpendicularmente sobre un cuerpo. El momento de una fuerza o torque es una cantidad vectorial. Vean, el momento es una cantidad vectorial. Aquí se observa claramente un ejemplo. Queremos levantar con esta palanca, con todo este artefacto, esta viga, ¿verdad? En este puntito, ese triangulito, quiero que sepan ustedes, por principio de cuentas, que se va a llamar fulcro o pivote. Así, fulcro o pivote, este triangulito que tenemos aquí. Entonces, al hombre le va a costar más trabajo porque tenemos menos distancia poder levantar este cuerpo, ¿sale? Siempre y cuando, y no se rompa precisamente esta palanca, ¿verdad? Este artefacto, vean ustedes, el hombre movió el fulcro, ¿verdad? O pivote lo movió, y entonces es más fácil para él levantar esta piedrita, porque tiene más distancia, ¿sale? Y aplica menos fuerza. Aquí tiene menos distancia y tiene que aplicar más fuerza. Por esa razón se le complica a la persona que quiere hacer este levantamiento. Mismo caso para esta llave, ¿verdad? Que todo el mundo conoce. Esta llave llamada comúnmente conocida como el perico, ¿verdad? Para apretar o aflojar tuercas, ¿verdad? Se supone que nos generaría menos trabajo
si aplicamos la fuerza de este lado, porque tenemos mayor distancia. Esta distancia a la cual me estoy refiriendo, del punto de giro hacia donde se aplica la fuerza, se le conoce con el nombre de brazo de palanca. ¿Sale? Brazo de palanca va a ser esta distancia del punto de giro hacia donde se está aplicando la fuerza. Ese es será el brazo de palanca y no es otra cosa más que una distancia. Entonces, aquí vamos a ampliar la imagen para verla más íntimamente. Tenemos que el momento es igual a la fuerza por el brazo de palanca. En algunos libros, el brazo de palanca, que es una distancia, lo ponen con la letra R. Otros autores lo ponen con la letra D de distancia, pero eso es igual una longitud. El brazo de palanca es una longitud, es una distancia. ¿Sale? Si tú en algunos libros de física que tengas en tu casa los has revisado y encuentras que aparece con la letra D o R, no pasa nada, es la misma situación, nada más cambia un poco la nomenclatura. Dice, las unidades del momento de una fuerza o torca en el sistema internacional son los newton metros. Claro, fuerza en newton y distancia o brazo de palanca en metros será newton metro. Desde el punto de vista matemático, dice aquí, se establece que el producto vectorial o cruz de dos vectores es una cantidad vectorial, que tiene como magnitud el producto de las magnitudes de los vectores por el seno del ángulo que forman entre ellos. Fíjense, seno, ahorita lo vamos a ver más trigonométricamente. Su dirección es perpendicular al plano de los vectores, fuerza y brazo de palanca, mientras que su sentido dependerá de la tendencia a girar del sistema. Sí, claro que sí, depende mucho del sentido. ¿Sale? Vean, aquí hay mucha fuerza, poca distancia, aquí hay poca fuerza, ¿verdad? Y distancia o radio grande, que lo comentábamos en la parte de arriba. Físicamente podemos interpretar que la tendencia a girar el momento o torca de un cuerpo pivoteado en un punto dependerá de la fuerza aplicada a una distancia dirigida R, que se conoce también como vector de posición, del punto fijo, localizándose su efecto fuera del plano en que se encuentran los vectores señalados. Sin problema, se puede utilizar D o R como brazo de palanca, lo decíamos hace un momento, o sea, es exactamente la misma situación. Dice, pero aquí es bien importante, no es lo mismo brazo de palanca por fuerza que fuerza por brazo de palanca, es bien importante, acuérdense de una vez les hice un esquema, vamos nuevamente a analizar esa situación dibujando el tornillito. ¿Se acuerdan que dibujábamos nosotros un tornillo y la punta del tornillo se ve de un lado y la cabeza o la cola del tornillo se ve del otro? Entonces ahí tenemos la diferencia de decir que no es lo mismo brazo de palanca. El tornillo, aquí lo tenemos con su... De aquí, ¿verdad? Si nosotros lo observamos de este lado, ¿verdad? Veremos la parte del punto, o sea, de la punta del tornillo. Si nosotros la viéramos de este lado, observaríamos la cruz del tornillo, o sea, donde entra el desarmador. Entonces, por eso, muchachos, vectorialmente se dice que no es lo mismo brazo de palanca por fuerza que fuerza por brazo de palanca, porque si nosotros invertimos estos dos vectores, en vez de que entre, va a salir. Entonces, no es lo mismo que entre el tornillo a que salga. Por eso decimos que brazo de palanca por fuerza no es lo mismo que fuerza por brazo de palanca. ¿Sale? Aquí la persona con su mirada va a ver la cabeza del tornillo, entonces la cabeza del tornillo va a encontrar así como una entrada de donde va a estar el desarmador. Y si la persona ve de este lado, ¿qué es lo que va a observar? Pues va a observar la punta del tornillo, o sea, la puntita. Entonces, y como es una cantidad vectorial en el momento, por eso no es lo mismo brazo de palanca por fuerza que fuerza por brazo de palanca. En realidad no es igual, no es la misma situación. ¿Vale? Y aquí se ve. Y lo está aclarando ahí en la lectura, en la sesión de la lectura, lo está haciendo la aclaración. Nosotros, para fines prácticos, no tendremos mayor problema con ese detalle, porque siempre vamos a manejar fuerza por brazo de palanca. O sea, no vamos a estar... Aquí tenemos una llave, ¿verdad? De esa que tiene doble función. ¿Verdad? Generalmente estas llaves tienen dos medidas diferentes por cada lado. Tienen la misma función, ¿verdad? Apretar o aflojar alguna tuerca, algún elemento, ¿verdad? Alguna cabeza de tornillo, como en este caso. Y aquí tenemos, ven, la distancia, R, el brazo de palanca, la fuerza en Newton que va a utilizar
o que va a ser la zona para que esto se pueda mover o apretar y quede adecuadamente. Dice, por conveniencia y para precisar más fácilmente el ángulo, se ha deslizado el vector R a lo largo de su línea de acción. Entonces, quedamos, momento es lo mismo que torca, y torca es lo mismo que torque, y torque es lo mismo que momento, o sea, torque, momento y torca será lo mismo, ¿sale? Tenemos este modelo matemático. Distancia por fuerza por seno del ángulo. Aquí, si se dan cuenta, quedamos que no era lo mismo F por R que R por F, pero aquí estamos utilizando el seno. Lo que pasa es que, bueno, no lo hemos comentado, pero dijimos que el momento nos va a provocar un giro, ¿sale? Es fuerza por brazo de palanca. Ya vemos que, ¿cómo va a girar? Pues como con la llavecita, ¿verdad? La llavecita esa del perico, o la tuerca que tiene la llave que tiene doble función. O sea, va a haber un giro, ¿sí estamos de acuerdo? Pero lo que no hemos dicho, y lo vamos a aclarar en este momento, es que de preferencia, para que el problema en física sea más fácil, la fuerza y el brazo de palanca deben de ser perpendiculares siempre. Repito, para que sea más efectivo el momento y nos desgastemos menos, la fuerza, ¿verdad? Y el brazo de palanca tienen que ser totalmente perpendiculares, o sea, formar un ángulo de 90 grados entre ellos, para que sea más fácil. Si no es así, en caso de que hagamos un problema de que dice, oiga, profe, usted nos decía que era más fácil, pero en caso de que te pongan un ángulo diferente, entonces tendrás que utilizar la función seno, porque cuando hagamos el diagrama vectorial, se van a dar cuenta que tendremos un cateto opuesto y una hipotenusa y un ángulo. Entonces, la relación cateto opuesto sobre hipotenusa de un ángulo, pues es precisamente la función seno. Y lo van a ver aquí en los problemas, vamos a ver más adelante, que será la función seno la que perdure para todas las operaciones, ¿sale? ¿Y por qué va a ser seno? Pues porque siempre que hagamos la descomposición vectorial, nos va a quedar un triángulo, siempre, siempre. Por eso aquí te está diciendo que va a ser siempre la función seno. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hagamos la descomposición para que sepan quién va a ser el cateto opuesto. Luego se va a ver quién es la hipotenusa, porque la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ustedes saben que trigonométricamente siempre es el lado más largo. La hipotenusa siempre es el lado más grande, ¿verdad? Es el lado que tiene una mayor longitud. Y cuando hablamos de hipotenusas y de catetos, pues obviamente nos estamos refiriendo a un triángulo rectángulo, ¿sale? Un triángulo rectángulo cuyos parámetros son cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo que tenemos ahí considerado. Bien. Par de fuerzas paralelas, perdón. Es un conjunto de fuerzas cuyas líneas de acción nunca se cortan, aun cuando se extiendan hasta el infinito. Ya lo sabíamos, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos vectores colineales, vectores coplanares, vectores concurrentes, vector resultante, vector equivalente? ¿Recuerdan? Pues ahí mismo veíamos nosotros el concepto de lo que era un par de fuerzas. Un par de fuerzas generalmente son, en el caso 1, paralelas, ¿verdad? Siempre conservan la misma distancia entre ellas, las puedes prolongar y se trata de que no se corten en ningún momento, ¿verdad? O en el infinito se cortarán, pero bueno, ya no nos corresponde analizar la parte del infinito. Y luego tenemos lo que es el concepto de par de fuerzas. El concepto de par de fuerzas es lo mismo que en el de las fuerzas paralelas, pero no necesariamente pueden actuar en el mismo sentido. Puede ser que sean paralelas y las dos vayan hacia el mismo sentido. Puede ser que una vaya hacia un lado y la otra vaya hacia el otro, pero siempre conservando su misma distancia. Dice, par de fuerzas. Es el sistema formado por dos fuerzas paralelas de igual magnitud, vean, y sentido contrario, que se aplican en puntos distintos sobre un cuerpo o sistema. Por ejemplo, miren, voy a ir rápidamente a la tarea. Voy a ir a la tarea nuevamente, la que habíamos dejado, para que vean cómo quedaría un par de fuerzas. Aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos un par de fuerzas, vean, este es un par de fuerzas, son paralelas, ¿sale? Son paralelas. Y entonces, esta fuerza, acuérdense que a toda acción le corresponde una reacción. Si estamos diciendo que hay dos fuerzas que van hacia abajo, ¿verdad? ¿Quién las tiene que compensar? ¿Quién tendría que ser? Pues una o más fuerzas que vayan hacia ¿dónde? Hacia arriba. Porque estas dos fuerzas que van hacia abajo tendrán que estar compensadas por estas fuerzas que van, estas van de arriba hacia abajo, pues aquí particularmente,
y en este punto estarán las fuerzas que van a ir hacia arriba. Entonces, el cuerpo queda quieto. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario, y la viga no se moverá. Y entonces, este kilonewton, esta fuerza de 1 kilonewton, con esta fuerza de reacción, juntas formarán un par de fuerzas. Aquí no se ve. Ustedes van a hacer el diagrama de cuerpo libre acá. Bueno, ya les contesté la primera diagrama de cuerpo libre. Ya sin querer ya les respondí el primer problema. Pero aquí tenemos una fuerza y tenemos esta otra. Ven, generarán un par de fuerzas. Esta va hacia abajo, esta va hacia arriba, ¿verdad? Estas son paralelas. También esta y la que van a dibujar ustedes aquí abajo para que soporte a estas dos, también va de abajo hacia arriba, entonces va a compensar. Aquí debe de haber otra, ¿no? Porque si no, no habrá equilibrio. Acuérdense que el diagrama debe estar totalmente equilibrado, no se debe de mover en absoluto. Entonces, también hasta de 3 kilonewton tendrá aquí con esta reacción, tendremos un par de fuerzas, esta va de arriba hacia abajo, esta va de abajo hacia arriba, y se cumple con lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Prácticamente con lo que hemos estado diciendo y practicando en esta parte teórica. Bien, vamos con la lectura. A pesar de que la suma de fuerzas de un par es igual a 0, su momento no se anula. Por el contrario, su efecto combinado produce un giro sobre el sistema en el cual se está aplicando. Bueno, también había que ver la magnitud de las fuerzas. Un detalle, muchachos, bien importante. Observen esta expresión que estoy yo con el cursor. Una cosa es fuerza y otra cosa es momento. Acuérdense, no es igual. La fuerza se mide en Newton, es todo aquel tirón, es todo aquel empuje, es todo aquel efecto que provoque el cambio original del estado de un cuerpo. Esa es la fuerza. El momento o torca o torque es precisamente la acción combinada de la fuerza con una distancia, que le vamos a llamar brazo de palanca. Bueno, es más, ¿quién depende de quién? ¿La fuerza depende del momento o el momento o torca dependen de la fuerza? ¿Quién depende de quién? El momento depende de la fuerza, ¿no? El momento depende de la fuerza, efectivamente, Jennifer, porque si no hay fuerza, pues no hay momento, ¿no? Así es, Félix. Así de fácil, no muy rápido, no luego se ve desde la fórmula. Entonces, regresando aquí a esta parte, ya al final dice, el momento de un par es la medida de la tendencia a girar de un cuerpo, efectivamente. Ustedes en su casa, en cualquier puerta que tengan ahí cerca, más al rato que acabe la clase, la del baño, la cocina, la de la entrada, traten de abrir la puerta, ya sin la llave, obviamente, ya que se pueda deslizar la puerta, que pueda manipularse, traten de abrirla lo más cercano a las bisagras. Traten de abrirla de la parte más cercana de las bisagras. Les costará más trabajo. Ahora, empújenla del lado donde está la chapa. Fácil, hasta con un dedo la puedes abrir, ¿verdad? Y si te acercas más a la bisagra, te costará un trabajo más abrirla con 2 manos, con 3 manos, porque hay menos distancia, ¿verdad? Ahora, con un dedo, ya que no tenga llave ni nada, simplemente empújala y la puerta girará sin mayor problema, ¿verdad? Porque tenemos que mayor distancia, mayor brazo de palanca. Esa es la cuestión, mayor brazo de palanca. Bien, ahora, ya en términos mecánicos, me acuerdo que estamos en nuestra clase también, mucho nos apoyamos de la mecánica. Fíjense lo que dice aquí, pregunta de examen y pregunta de problemas. Momentos o giros, también llamados torques o torcas, como la quieran conocer, en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj, se considerarán positivos, ¿sale? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Por otro lado dice, momentos o giros o torques o torcas, como la quieran ustedes llamar, que se muevan en sentido horario o favorables a las manecillas del reloj, se van a considerar con signo negativo, ¿sale? O sea, los giros que van hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Tendrán un signo particular. Y luego tenemos, segunda condición, ya por fin, ¿verdad? Por fin la tenemos aquí. Por fin, dice Félix, ya quería yo ver la segunda condición de equilibrio, dice ahí Félix. Dice, la suma de todas las torcas o giros que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a 0, ¿sale?
La suma de todas las torcas o giros que actúan sobre un cuerpo deben ser igual a cero. Y aquí se ve, miren, observen, voy a dibujar una viga pivoteada. Vamos a dejar de compartir para que ustedes la vean fijamente, puedan anclar la imagen. Tenemos nosotros nuestra viga. Bien, tenemos esa viga, espero que se pueda ver adecuadamente. Y aquí tenemos las distancias. Esta vamos a poner la distancia 1, esta será distancia 2. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos una fuerza F1 del lado izquierdo? Este puntito, este triangulito, acuérdense que se llama fulcro o pivote, este triangulito, ¿sale? Este que va a hacer que la viga se pueda balancear, ¿sale? ¿Qué pasa si aplicamos una fuerza aquí? ¿Qué le va a pasar a la viga? Se va del lado de la fuerza. Se va a ir del lado, o sea, va a tener esto, miren. Va a tender a girar. Entonces, este será un momento 1. ¿Qué necesito para que esta fuerza no gane? ¿Qué se requiere para que esta fuerza no gane? Balancear la fuerza. Balancearla, muy bien, con otra fuerza de este lado. Y a este le vamos a llamar fuerza F2 y me va a generar este momento M2. Esto es fuerza, muchachos, y esto es momento. Del lado 1, este es fuerza y este es momento del lado 2. ¿Sí se dan cuenta? Permítanme un segundo. Bien, entonces, dense cuenta que aquí con este fulcro o pivote tenemos esta fuerza F1 y tenemos esta fuerza F2. Obviamente, muchachos, si ponemos una fuerza nuevamente aquí abajito, ¿verdad? Va a quedar equilibrado el cuerpo, porque estas dos van hacia abajo. Entonces, esta de la reacción debe ir hacia arriba para que no se mueva. Entonces, si no tuviéramos fuerza de un lado y nada más fuerza de este, generaría un momento, esto se va a mover, se va a caer, se va a romper, podemos lastimar a alguien, ¿verdad? Podemos generar algún problema. Entonces, para que esta no gane, tenemos que utilizar aquí otra fuerza que genere este momento. Ahora, fíjense dónde me voy a parar, observen, voy a estar aquí en este punto. ¿Este momento es positivo o negativo? Según... Es positivo. Sentido de las manecillas del reloj. Es positivo. Gracias, Muñoz. Este es positivo, estamos aquí, va en sentido de las manecillas del reloj contrario. Y ahora, este que tenemos acá, ¿es positivo o negativo? Negativo. El momento, no la fuerza, el momento, vean. En sentido de las manecillas del reloj, vean, por eso estoy haciendo esto, ¿cómo quedamos que iba a ser? Es negativo. Negativo. Este es negativo, este momento, y este va a ser positivo. Vamos a regresar a la lectura para que recuerden cómo fue nuestra convención de signos para esta parte. Dice, momentos en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Voy a parar aquí. Este es contrario a las manecillas del reloj. Vean, el del M1, vean, está haciendo esto. Es contrario. Este va a ser positivo. Y luego dice, momentos o giros en sentido horario favorables a las manecillas del reloj se considerarán negativos. Entonces vean este para dónde va.
va en el sentido de las manecillas del reloj. Este va a ser negativo, este va a ser positivo. Y entonces cuando se sumen, ¿cuánto nos va a dar? Aquí dice, aquí tengo donde tengo el cursor. ¿Cero? Va a dar 0. O Tú sea, vas profe, hacia un lado, profesor, tú o vas sea hacia que un lado. Perdón, adelante, Félix. el momentum es negativo y la fuerza es positiva. Sí, había que ver las fuerzas. También hay fuerzas que van hacia arriba, ¿verdad? Y los momentos serán negativos, también había que ver cada caso. Pero aquí particularmente, en este cuerpo que tenemos aquí, analizando, nos damos cuenta que este momento que tenemos es positivo y este será negativo. Siempre con respecto a este punto. ¿Cómo dijimos que se llamaba ese puntito, este triangulito? ¿Cómo se llamaba? Pivote. Fulcro o pivote. De hecho, en la lectura, muchachos, aquí en los ejercicios hay uno que está así. No, les preparé unos buenísimos. Vean nomás qué lindura de ejercicios tenemos nosotros. Y aquí, mira, fulcro o pivote. Ese siempre se va a llamar fulcro. Cuando es uno, es fulcro o pivote. Cuando son dos, muchachos, estas se llaman reacciones. Aquí son dos. Reacción en A, reacción en B. Esta se va a llamar también reacción en A y esta va a ser reacción en B. Son fuerzas que van hacia arriba, son reacciones. Aquí también, como nada más es uno, entonces será fulcro o pivote nada más. Cuando son dos, son reacciones. Y entonces ustedes en su tarea que van a entregar el próximo sábado, aquí, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos dos fuerzas y esta será una reacción en A, la fuerza que va hacia arriba, y una reacción en B, que esta que va aquí de este lado derecho de la viga, también hacia arriba. Son dos reacciones y estas van a compensar a estas dos fuerzas. Y el cuerpo, evidentemente, pues no se va a mover. Quedará totalmente quieto. ¿Sale? ¿Qué les parece? Sorprendente, ¿verdad? Vamos, tienen una idea de compensar fuerzas para garantizar nuestra estaticidad. Acuérdense que estática es rama de la mecánica que se encarga del estudio de los cuerpos en reposo, ¿vale? No en movimiento. El movimiento es más extenso que el reposo. De hecho, cuando termina lo que es estática, todo lo que resta, lo que es la tercera unidad, la tercera evaluación, es precisamente movimiento. Pero en este caso, debemos de garantizar que el cuerpo se encuentra quieto. Entonces, vamos a continuar con nuestra lectura en la sesión 2.2 y tenemos entonces aquí estas mismas cuestiones. Vamos con el teorema de Varignón. Así se llama, se escribe Varignón, pero se pronuncia Varignón, el teorema de Varignón. Dice, la suma de los momentos parciales de un sistema de fuerzas concurrentes con respecto a un punto es igual al momento de la fuerza resultante con el mismo punto. Es decir, aquí hablamos de las fuerzas resultantes de estas, por ejemplo, aquí tenemos el famoso juego y entretenido juego del sube y baja. Sabemos de antemano, muchachos, que por cuestiones naturales, la figura humana, particularmente la masculina, tiene mayor masa. Y al poseer mayor masa, pues tendrá mayor peso, ¿verdad? Y entonces aquí en el caso de esta niña, que se ve que está más pequeña, en cuestión también de masa y de peso, pues aquí tendríamos que jugar con estos dos para que esto quede en equilibrio. ¿Y con qué se juega? Se puede jugar con las distancias porque las masas no las podemos modificar tan fácilmente, a menos que usemos algún otro artificio. Entonces, así como están con esa masa que tiene la persona masculina y la femenina, vean, tenemos nosotros una relación de distancias, de tal manera que el cuerpo va a quedar quieto, ¿sí? Aunque no tengan la misma masa, es un poco menor la de la niña, ¿verdad? Puede quedar en equilibrio ese juego, simplemente con estar manipulando las distancias de las personas. A este punto, ven, este se llama, cuando nada más es uno, quedamos que se llamaba fulcro o pivote, cuando nada más es uno. Cuando son dos, entonces se llaman reacciones, reacción en A y reacción en B, que es lo que tendrán que realizar ustedes. ¿Sale? Bien. Teorema general de momentos. La suma de los momentos parciales de un sistema de fuerzas cualesquiera con respecto a un punto, que es el centro de momentos, en este caso es donde están, aquí en esta parte, centro de momentos, dice, es igual al momento de la fuerza resultante del sistema
con respecto al mismo punto. Aquí nada más lo que se refiere, muchachos, tanto en el teorema de Varignón como en el teorema general de momentos, ¿verdad? Se refiere básicamente, es muy parecido, de hecho, es muy parecido. De hecho, nos hablan a fuerzas resultantes y a momentos resultantes, ¿sale? Que será igual calcular el momento de cada lado que calcular el momento total sumando estos dos momentos, uno por cada lado. No olvidar que se le conoce como fulcro o pivote, ¿verdad? Y podemos jugar con las distancias. Las masas no tan fácilmente se pueden manipular. Acuérdense, si no hay masa tampoco hay peso, y el peso es una fuerza. Y debe de quedar representado también en el diagrama de cuerpo libre. También debe de quedar representado. Bien. Y luego, bueno, tenemos una serie de problemas, ¿verdad? Quiero que por favor ustedes aquí vayan reconociendo. Tenemos esta barra, toda esta pieza mecánica, ¿verdad? Aquí tenemos un pasador. Este pasador va a permitir colocar un perno y hacer que esta pieza quede fija. Esta parte de abajo, muchachos, hagan de cuenta que es la tierra o la pared. Esto es la tierra o la pared. ¿Sale? Entonces ya está fija también sobre una superficie sólida. Entonces no tan fácilmente se va a reventar. Es más, de hecho dijimos que en nuestro curso de física, aquí con nosotros, el cuerpo no se va a deformar, mucho menos se va a fracturar. Bien, aquí tenemos igualmente donde está el fulcro o pivote, esta parte, esto significa la tierra, esto significa el piso. Esto que tenemos aquí. Igualmente aquí para los siguientes elementos que están enclavados, las siguientes vigas, tenemos nosotros esta parte de lo que es el piso, es la representación de lo que es la tierra, y lo que hice yo aquí, miren, aquí abajito del fulcro del pivote, le puse esta nomenclatura, que significa que es el piso, la tierra, se encuentra enclavado totalmente, y luego ya encima de las reacciones se coloca la viga, y luego las fuerzas. Y aquí también. Aquí tenemos fulcro pivote y aquí se representa el piso, está totalmente enclavada ese elemento mecánico. ¿Sale? Entonces, eso es, muchachos, básicamente, primeramente tendremos que jugar, o hacer, más bien, hacer ejercicios de lo que es la torca. Fuerza por brazo de palanca, que es en este caso este ejercicio, también este que tenemos aquí, esto va a girar, también este de alguna manera va a girar también, es otra piececita. Aquí, por ejemplo, se encuentra enclavada en la pared, tenemos todo este gozne, aquí tenemos este orificio, ¿verdad? Que representará también la entrada de un perno, para que se pueda unir el perno con la siguiente pieza metálica que dice que es de hierro, y luego a lo que tenga que trabajar. Aquí en estos dos problemas es donde meteremos la función seno, porque tenemos ángulos, ¿vale? Acuérdense, pueden suceder dos cosas. La primera es que la fuerza sea perpendicular al brazo de palanca, que es de lo que se trata. Y la otra es de que, si no es así, muchachos, entonces tendremos que buscar la función seno, hacer un triángulo, descomponerlo, y de esta manera ya poder ver qué dato es el que tenemos, y de esta manera encontrar lo que estamos buscando. Por lo general siempre son reacciones o momentos resultantes. ¿Vale? Es lo que normalmente nos van a pedir calcular, básicamente. Déjenme nada más aquí terminar de pasar lista de la hoja número 2. Gracias, ya está, gracias. Y poder nosotros encontrar los parámetros que nos solicitan. Ahí está ya pasada la lista, gracias. Preguntas, muchachos, comentarios, dudas que tengan. Interesante, ¿no? Y muchos ya estaban esperando la segunda condición de equilibrio, pero vamos por pasos, ¿no? Vamos poco a poquito. Les comentaba al inicio de la sesión que ya les mandé la guía para que la vayan contestando, ya la estamos enviando, también la tarea número 1, que fueron los diagramas de cuerpo libre, para que vayan entregando y vuelvan a tener una calificación aceptable para la segunda evaluación. Tengo por ahí algunos pendientes, estoy preocupado por algunos compañeros, ¿verdad?, que salieron bajos. No creen que me olvido, estamos buscando la manera también de otras alternativas que se les pueda ofrecer. Estamos viendo más adelante qué podemos hacer, como asesorías, ¿verdad? Clases
de reforzamiento para algunos temas, para que pues no les vaya tan mal en esta segunda y tercera evaluación. Pero lo estamos viendo. De mientras vayan entregando todo, abran Classroom, revísenlo, siempre hay algo que encontrar en Classroom, siempre hay una lectura, un video, que una tarea, ¿verdad? Que la sesión de la lectura, siempre hay algo que encontrar en Classroom en la asignatura de física. Entonces, así, le vamos a dejar hasta aquí. Mañana ya empezamos a hacer los problemas. Mañana que tengamos clase, ya podemos empezar a hacer problemas. También hay que hacer diagramas de cuerpo libre, también para momento y toca, también hay que hacer diagramas de cuerpo libre. Y si tienen dudas de la tarea, mañana me dicen. Si alguien se atoró en alguna fuerza, si no le queda bien equilibrado el cuerpo, antes de que le envíe la tarea, pregunten, que estén seguros de que está bien la tarea, para que la puedan enviar. Y si no, bueno, pues todavía tenemos la sesión de mañana para preguntar, aclarar alguna duda, alguna cuestión